Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a cubrir la ronda 9 del Tata Steel entre los grandes maestros Nagdish y Hari Krishna. Vamos a ver una apertura poco común que no vemos seguido en los torneos de Elite. Las blancas empiezan con D4, las negras juegan caballo F6, y aquí en lugar de jugar con C4, las blancas juegan caballo C3. Por lo general, cuando las blancas juegan así, quieren evitar la India de rey, o a veces la Grunfeld también. Como ustedes saben, la jugada principal en esta posición es jugar con C4. Luego de caballo C3, ahora las blancas amenazan pasar a posiciones del peón rey, entonces las negras juegan D5, alfil F4. En esta variante, ¿no?, de caballo C3, que es la Richter-Berezov, además de alfil F4, la otra opción, que es bastante agresiva, es jugar alfil G5. Y de hecho esta tiene hasta un poco más de sentido, ¿no?, porque como vamos a ver en la partida, las blancas intentan jugar con F3 y E4. Y el alfil en G5 no, ya amenaza destruir la estructura de peones de las negras con alfil por F6. Personalmente, cuando juego esto con negras, juego caballo BD7 para no conectar bien los caballos. Si me come, no está dañada la estructura de peones. Y además, si juego con E6, por ejemplo, el blanco tiene la opción de pasar a una defensa francesa con E4. Y no es la idea, ¿no? A menos que el negro sea jugador de francesa, pero alfil G5 es bastante interesante. Con alfil F4, en algunas líneas, el blanco tiene la oportunidad de jugar caballo B5. Es solo una opción. Con negras de momento siempre está caballo A6 disponible. Entonces las negras juegan alfil F5, F3 de las blancas. Por cierto, me gustaría mencionar que el alfil F5 de las negras me gusta, dificulta el E4. Además, si jugamos con E6, el alfil nos va a quedar dentro de la estructura de peones. Entonces alfil F5, F3, E6, y aquí las blancas juegan dama de 2. Si las blancas empiezan a avanzar con G4, H4, creo que se están debilitando en el fondo, y aún tienen el rey en el medio. Creo que con negras incluso podríamos considerar jugar H5. Fíjense que hemos congelado el flanco de rey, y por otra parte vamos a poder contraatacar en el flanco de dama, ¿no?, jugando C5, por ejemplo. Entonces, dama de 2, alfil E7, enroque largo por parte de las blancas, y aquí una jugada que me gusta mucho y que me parece por sobre todo flexible, caballo C6. Fíjense que con negras aún no nos enrocamos corto, y también renunciamos un poco a la idea de jugar C5, que en realidad es una de las ideas que más me gusta, porque al estar el rey blanco en la columna C, abrir dicha columna no tiene mucho sentido. Con caballo C6 podemos intentar en algún momento jugar caballo B4 para amenazar el peón de C2. Y además, si las blancas por ejemplo juegan con caballo B5, en ese caso las negras simplemente juegan torre C8 y luego echan el caballo con A6. O sea que aquí las blancas en verdad están perdiendo tiempos importantes, ¿no? Luego de caballo C6, las blancas juegan dama E1, que es una jugada rara, ¿no?, quizás antinatural, pero fíjense que con blancas
necesitamos defender el peón de C2 y además desde E1 la dama apoya E4. Aún así, ¿no? Me parece que con blancas estamos un poco atrasados de desarrollo. Solo tenemos 2 piezas fuera, mientras que las negras ya tienen casi todo afuera y van a atacar en el flanco de dama. Alfil G6, bueno, una jugada muy interesante. Podemos enrocarnos también, pero está bueno, ¿no? Irse con el alfil antes de que las blancas jueguen E4. Ahora simplemente podemos enrocarnos y no nos molesta que las blancas sigan avanzando, porque en ese caso se vuelve a abrir la diagonal de nuestro alfil. Y si las blancas comen, podemos tomar de peón para abrir la columna E, o incluso tomar de caballo. Fíjense que aquí tendríamos una dama muy poderosa, ¿no? En D5. Aquí las blancas juegan caballo H3, juegan una maniobra rara también, ¿no? Lo que pasa es que la línea ya de caballo C3 es rara en sí. No es como el gambito dama, ¿no? Con blancas quizás hubiera sido mejor jugar G4 y H4, asumiendo que las negras se van a enrocar en ese sector. Lo mejor, ¿no?, que podemos hacer es empezar a empujar nuestros peones ahí. Viendo que las negras quizás jueguen caballo B4, también podemos jugar A3 con blancas. Lo que pasa, ¿no?, es que, como sabemos, al jugar A3 estamos creando puntos de contacto en el flanco de dama. Quiero decir, para las negras va a ser mucho más fácil ahora abrir la posición jugando A6, B5 y B4. O sea que con blancas no tenemos una decisión fácil. Caballo H3, enroque, caballo F2. Nuevamente creo que G4 hubiera estado mejor, porque como vamos a ver lo que pasó en la partida, ¿no? Aquí las negras encuentran una serie de jugadas muy interesantes que, además de frenar nuestro ataque en el flanco de rey, les permite al negro tomar una iniciativa muy fuerte. Aquí tenemos que jugar alfil E3. Ya el alfil no está muy bien ahí. No podemos avanzar con E4. Y además no teníamos otra casilla. Si alfil D2 se cae el peón de D4. Y bueno, alfil G3, E3, ambas jugadas estamos perdiendo el par de alfiles. Y el alfil de casillas negras va a ser muy fuerte. Entonces con blancas jugamos alfil E3, caballo B4, torre D2. Creo que aquí las blancas aún podían intentar mejorar con caballo D3. Sé que la jugada no tiene muy buena pinta, ¿no? Porque si caballo por D3... Check. La torre de D1 está pasiva, lo mismo para el alfil de F1. Pero bueno, digamos que con blancas podemos seguir empujando nuestros peones. Y hay que ver el lado positivo, ¿no? El peón de D3 está bloqueando bastante bien. Quizás las negras simplemente hubieran jugado a 5. Porque no hace falta defender al caballo de B4. Creo que caballo de 3 era un mejor intento. Torre de 2 es bastante pasiva, ¿no? Y las negras aprovechan esta oportunidad para abrir líneas. Me recuerda un poco al gambito Benko o Volga. Por ejemplo, si las blancas comen, aquí simplemente podemos jugar B6, dama 5. Tenemos muchísimas maneras de seguir abriendo líneas en el flanco de dama. Las blancas juegan G4, caballo F6, H4. Y creo que aquí viene otra fuerte jugada por parte de las negras, que es caballo D7. Amenazando el peón y también ignorando esta jugada, ¿no?, que era la amenaza de las blancas. El problema es que podemos intentar jugar algo así, o mismo caballo por C2, para forzar un poco más. Luego de todos estos cambios, donde parece que las blancas se quedan con 2 piezas por la torre, jugamos E5 seguido de D4 y las negras recuperan el material, ¿no? Con, bueno, una gran ventaja, por supuesto, el rey muy débil. Entonces
H5 no es posible, las blancas juegan F4. Si ahora repetimos la línea anterior, vemos que el F4 tiene sentido. Las blancas defienden bastante bien. Pero bueno, luego de F4, las negras siguen poniendo la misma presión sobre D4. Vamos a repetir la línea. Ahora sí, ¿no? Vemos la gran diferencia nuevamente. Todo se basa no solo en el ataque de las negras en el flanco de dama, sino sobre el control que tienen sobre el centro. Entonces F4, alfil F6, dama D1. Bueno, una jugada que defiende tanto C2 como D4, si bien la dama en D1 va a estar algo sobrecargada, ¿no? Y caballo B6 de las negras. Descubrimos un nuevo hueco aquí en C4 y las blancas ya jugadas, ¿no? Digamos, juegan D por C5. Jugar B3 hubiera sido demasiado pasivo, sobre todo no porque afloja bastante la columna C y el caballo de C3 solo puede ser defendido por el rey. Imaginen aquí, ya no hay nada para hacer con blancas. Imagino que el único recurso que podrían llegar a tener es jugar torre H3, pero aún así, ¿no? Con negras nos doblamos de torres en la columna C y va a ser muy difícil. No solo por el caballo de C3, sino también por el peón de C2. Es mucha aquí la presión para el blanco. Entonces deciden, digamos, morir de pie jugando D por C5. Y las negras encuentran una gran jugada, una gran alternativa a caballo C4, que sería, digamos, la jugada más natural, ¿no? Amenazamos la torre de D2, el alfil de D3. De hecho no veo manera, ¿no?, en que las blancas puedan salvar la calidad. Pero alfil por C3 es más rotunda, ¿no? Digamos, le damos mate al blanco aquí. Las blancas juegan C por B6, si peón por peón. Check. Tenemos un jaque. Y aquí me gusta tanto caballo A4, seguido de caballo por C3, y se cae la dama. Y también esta jugada. Check. Check. Vemos que dama B5, seguido de dama B2 mate, es contundente. Entonces las blancas, luego de alfil por C3, toman en B6. Y bueno, otra jugada interesante, ¿no? Linda jugada el hecho de que dejamos el alfil en C3. No comemos la torre todavía, aunque probablemente hubiera estado ganando. Sino que dejamos, ¿no? Ahora las blancas tienen que comer sí o sí. Check. Y ahora luego de la simple dama de 6, no pueden parar dama A3, seguido de caballo por C3 mate. Una partida, digamos, sí, seguro es la partida más corta del torneo. Y creo que el error de las blancas fue en el planteo, ¿no? Creo que si se pueden buscar mejoras, aunque no veamos esta línea tanto en la elite, no creo que sea tan grave para el blanco, ¿no? Creo que tendríamos que buscar por aquí. Las negras tomaron una seria iniciativa al jugar caballo H5 y caballo B4. Probablemente con blancas haya que jugar G4 primero, aunque aquí, ¿no? Aún si con blancas jugamos G4, las negras van a tener los mismos recursos que tenían antes, ¿no? Y es el problema de la apertura, ¿no? Cuando jugamos caballo C3, que el peón de C2 nos queda retrasado. Y es un poco lo que pasó en esta partida, ¿no? Las negras aprovecharon mucho sus chances en la columna C. Así que bueno, espero que este ejemplo haya sido de utilidad, que esta partida la hayan podido disfrutar. Y bueno, vamos a estar viéndonos en próximos videos. Gracias.